tardes. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien o qué? Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Muy bien, mi profe. ¿Cómo hace inicio de semana, pues? ¿Van bien o qué? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, no me alegra mucho mis profes, de verdad qué alegría tenerlos nuevamente por aquí. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Miren ya cómo vamos avanzando, ya hoy vamos a comenzar a ver nuestro tercer módulo, ¿sí? Fíjense cómo ya hemos hecho un recorrido bien interesante, hace prácticamente un mes estábamos en nuestra clase de apertura y ya hoy vamos en el tercer módulo, de verdad que nos alegra mucho ver que están muy perseverantes y que están muy activos en el proceso de formación. Por ahí he visto algunos aportes que han colocado en las actividades que ya tenemos. Les doy una visita a mis profes. El cuestionario, se tomó la decisión, mis profes, de que lo vamos a abrir a 5 intentos. ¿Listo? Si de pronto algún profe ha tenido dificultades con el cuestionario o de pronto pues la nota le quedó muy bajita o por el contrario pues como si se llegó como a reprobar eh, como la calificación que se estaba colocando desde allí. Entonces mis profes, pues les comunico que ya en esta oportunidad ya tienen 5 intentos entonces y así va a seguir siendo el resto de cuestionarios como para que estemos bien pendientes. ¿Listo? Cinco intentos. Sí, mi Bueno, profe, son 5 ahí intentos. voy subiendo, ya voy, entonces me faltan 3. Listo, no, vayan haciéndole con calma. Recuerden mis profes que también pues eso tiene una fecha límite pues para que lo cierren. De todas formas, cualquier cosita que se vaya a ir realizando o duda que vayan presentando en cuanto a aspectos técnicos de la plataforma, les cuento mis profes, yo voy a abrir unos espacios de asesoría y estamos definiendo si vamos a abrir un espacio de capacitación para todos, para los profes que tengan dudas aún en el manejo de la plataforma, porque pues eso la verdad nos parece como importante. Bueno, por Nicolás, aquí veo sí, profe, cuénteme. no, mire, Nicolás, sí, es que yo tuve un problema con el cuestionario, pero no fue tanto con el cuestionario y no con la plataforma, porque no la entendía cómo estaba. Yo sabía que habían 2 intentos, pero respondí el primero para mirar cómo era la metodología y no vi como respuestas que el sistema me retroalimentaba. Entonces, lo que hice fue repetir los mismos errores prácticamente del primero. Entonces, no, por eso me fue como regular con eso, pero en realidad no eran tanto las preguntas, sino como el proceso o en que funciona la plataforma respecto a ese taller. Ese fue como el inconveniente. Listo, mis profes. No, pues, precisamente para ese tipo de dudas que de pronto tengamos, porque pues yo sé que hay algunos que posiblemente la primera vez que se familiarizan o traen con una plataforma de Moodle, que hay algunos aspecticos que hay que tener como en cuenta, tener presente, pues al momento como el manejo de ella, pero pues hágale, mi profe, que vamos abriendo todos estos espacios. Yo cualquier, pues como información que les vaya teniendo respecto a eso, si vamos a abrir un espacio de capacitación. Recuerden que mañana tenemos 2 talleres de Geniali para los que quieran participar o si se van a abrir unos espacios de asesoría, entonces pues como para que vayamos revisando ese tipo de dudas que ustedes lleguen a presentar. Bueno, mis profes, no siendo más, yo les quiero dar la bienvenida Ay, qué pena, yo nuevamente a quería, este espacio. perdón, ay, qué Profe, pena sí, interrumpirlo. ¿Cómo está, Nicolás? muy bien, profe, usted Me alegra cuénteme. mucho, ¿no? Yo feliz como siempre. Mi Ah, niño, qué bueno, una profe, cosa, cuénteme. ay, le cuento que yo no sé si le pasó a todo mundo o fueron mis hermositos ojos. Casi no veo la sopa de letras. Fuera de eso tenía como palabritas repetidas. Entonces cuando empezaba a tratar de rellenar el espacio, teniendo en cuenta que sí conocía la palabra, no me dejaba y no me dejaba. Entonces obviamente decía, bueno, mostrar palabra y era porque estaba montadita uno encima de otra. ¿Así es el programa siempre o lo hicieron así o cuénteme? Porque ¿Qué me pasó? la Claro, verdad yo ni pude me descargar pareció un esa poquito vaina. como, Yo ¿qué cosa? tampoco, a mí Ay, bueno, tampoco me entonces no fui dejó. no fui la A mí no me No, pero abría, no no fui me la claramente abría. única lo vio, a mí despreparada. solamente se parecía como un código un código, Me no más, parece, no se veía menos mal nada. que no fui la única primípara, menos mal. Y Entonces, listo, no mis Me profes. sé, salió me muy pareció chiquitica, rara. muy La, pequeñita. Es Yo que siempre me la abro manera grande, para que lo parece. deje, la manera para que lo deje ver es abrir una ventana nueva. Ahí sí lo Ujú. puedes ejecutar. no, yo la ejecuté, lo que pasa es que no sé si se puede, no sé si se permite de repente de alguna manera que se vea más grandecita, porque pues estas gafas no son gratis. Entonces, de No, todas mi profe, maneras, me listo. pareció chévere Entonces, el ejercicio. bueno, no, me alegra. No, mis profe, entonces lo que yo hace, voy a revisar entonces cómo está, pues, como la configuración desde la plataforma.
En caso tal, lo que pues de pronto haríamos es como, bien como incrustarlo como un elemento externo o se programa pues como para que el tamaño y las dimensiones sean pues como más grandes, pues, como para evitar esos inconvenientes. De verdad, mis profes, les agradezco que cualquier cosita que de pronto vayan viendo, me la van comentando en las clases o me mandan un correíto, pues ustedes ya tienen mi dirección de correo electrónico y me van pues como diciendo esas, como esos pequeños inconvenientes que se vayan presentando. ¿Listo? Mis profes, Espérate, entonces, Nicolás, cuénteme, espérate. profe. Ahí hay una forma de uno enviar mensajes. Entonces yo envié un mensaje en el globito que había en el aula. No sé si lo leerán o qué, o si esa sea una forma. Profe, creo que no le escuché el último pedazo. Sí, no se Bueno, le oye. listo. Entonces, bueno, voy a revisar. En este momento no tengo mensajes dentro del Moodle. Entonces, mis profes, de pronto como para que pues, no presentemos como esos inconvenientes, porque pues el Moodle también tiene como un sistema de comunicación, me lo van mandando más bien como esas duditas al correo electrónico, ¿listo? Que ahí es donde estoy como más atento. Los profes que me han escrito les he ido dando pues como respuesta a medida que me van llegando sus inquietudes. Bueno, mis profes, entonces les cuento que el día de hoy vamos a abordar el módulo número 3 del diplomado en metodologías activas. Y resulta que para el día de hoy tenemos un cambio de docente. O sea, hace 8 días terminamos ya con la profe Geraldine y el día de hoy, profes, les quiero presentar al profesor Walter David Soto. ¿Sí? Él nos va a estar acompañando entonces en este tercer y cuarto módulo que esperamos que esté lleno de muchísimo conocimiento para cada uno de ustedes. Aquí ya lo pueden ver a través de la cámara. Y nada, profes, recuerden pues disfrutarse en este espacio. La idea de hoy, les cuento y les voy adelantando, hoy vamos a trabajar mucho de manera colaborativa, entonces por ahí en un momento los vamos a mandar a unos grupos de trabajo y ustedes van a tener que hacer una construcción colectiva y ya mirar pues como las indicaciones que les vamos a ir dando. Entonces mis profes, los invitamos a estar bien atentos y los dejo entonces con el profe David. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? Muy bien, muchas gracias. Un Buenas placer, Gracias, David. Excelente, muchas un placer gracias. compartir este espacio con todos ustedes también, que siempre buscamos en estos espacios de que sean de retroalimentación, ¿cierto? Tanto para ustedes como para nosotros y aprender en comunidad y más desde estos aspectos tecnológicos, de metodologías que nunca nos van a sobrar, ¿cierto? Cada vez que aprendamos algo relacionado con nuestra área, con nuestra formación, de cómo llegarle a nuestros estudiantes de una mejor manera, entendiendo el contexto en el que estamos, pues siempre va a ser bienvenido, ¿cierto? Por eso creo que ustedes también acuden a estos espacios para generar estos encuentros y familiarizarnos un poco con otras herramientas, otros recursos, otras metodologías. Así que un placer conocerlos desde este medio, saber de que siempre estamos deseando, ¿cierto?, aprender. Si le exigimos a nuestros estudiantes aprender y fortalecer esos conocimientos, pues nosotros como docentes también tenemos esa obligación y esa necesidad de hacerlo. Así que un cordial saludo y bienvenidos a este espacio nuevamente. Les voy a compartir pantalla. Listo, perfecto. En este momento estamos compartiendo pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, Nicolás. Les presento. No me he presentado, ¿cierto? Yo soy Walter David Soto. Soy licenciado en David, perdón, creo que se silenció tu micrófono. Listo, ahí. Ahora sí, perfecto. Listo, disculpa. Me presento, yo soy Walter David Soto, al igual que todos mis compañeros que estamos coordinando y orientando estas clases, somos licenciados en Comunicación e Informática Educativa. Los estaré acompañando en una metodología que quizás ya la hemos manejado un poco,
quizás ustedes ya la han implementado o la han trabajado desde sus formaciones, desde sus maestrías, doctorados, pregrados. Entonces, es ir un poco más allá desde la parte tecnológica, pero también entendiendo un poco el paso a paso. ¿Listo? Entonces, vamos a estar viendo la metodología del aprendizaje basado en el método de casos, también conocido como MDC. ¿Alguien me puede compartir un poco qué ha escuchado sobre esta metodología o qué entiende, de qué manera la interpreta? El aprendizaje basado en el método de casos, profe. ¿Qué tan familiarizados están con ese término? Sí, profe, bien pueda. Suena parecido como al aprendizaje basado en proyectos. Correcto, sí, señor. ¿Alguien más? ¿Qué es un método? ¿Qué es un método de casos? ¿Qué podemos entender como caso o como método? Pues- Se podría. Dale. No, compañera, hágale. Bien pueda. Pues yo lo que he conocido, digamos que es como traer la realidad, situaciones de la realidad al aula que permiten pues como una mayor comprensión de ciertas cosas, ¿no? Muy En el- bien, profe, sí, es acercarnos a la realidad y traer situaciones que nos involucren y de esa manera nosotros, cuando nos involucran, nosotros nos sentimos ¿qué? Bien, nos sentimos atraídos, ¿cierto? Cuando estamos en un grupo de personas y nos involucran, nos relacionan, nosotros vamos a estar ¿qué? En confianza, vamos a estar sentirnos en un ambiente más familiarizado, vamos a tener ese tipo de cosas. Muy bien, profe. La profesora anterior que nos iba a compartir. A ver, yo escuché algo sobre, es como traer la realidad, es un estudio de contexto, es como involucrar al estudiante en su propio mundo, por decirlo de alguna manera, para que él mismo, de alguna manera, sea un proyecto, sea un estudio, sea un análisis, sea una investigación, él pueda desarrollar sus propios conocimientos teniendo en cuenta su propia, valga la redundancia, su propio contexto de vida. No sé si estaré desenfocado un poquito, pero es más o menos lo que entiendo por métodos de caso. Sí, profe, Dar la total. realidad al contexto. Sí, algo muy importante en este método es tener en cuenta el contexto, la realidad, ¿sí? Del estudiante, para que de esta manera podamos llegar a él y él pueda llegar al análisis o al estudio de ese caso particular. El profe David Cárdenas está levantando la mano. Sí, señor Walter. A mí me parece que es como una forma un poquito como aprenden los médicos. Pues, en algunos proyectos yo he tenido relación con temas de medicina y he visto que los residentes aprenden esto. O sea, estamos revisando casos y revisar casos es que cogen, van, revisan la historia clínica de un paciente, miran cuál es el pronóstico, el diagnóstico, qué se le formuló, cuál fue el tratamiento y la evolución del paciente. Entonces, como ver casos, para la redundancia, de la vida real para que ellos se hagan como dentro de la cabeza, ellos se aprendan unas reglas. Ah, vea, si me pasa esto, entonces yo tomo esta decisión, si el paciente tiene esto, yo tomo esta decisión, porque han visto que de verdad, cuando el profesor, o sea, el médico, el especialista tomó esa decisión, la evolución del paciente fue buena. Entonces, eso es lo que yo entiendo como un método de aprendizaje pues basado en casos, como revisar casos, cosas que ya han sucedido y hacernos nuestras propias reglas en la cabeza de qué decisiones tomar, algo así. Muy bien, David. Precisamente el método de casos lo que hace es relacionar la teoría con la práctica, ¿sí? Lo que hace el método de casos es cuando nosotros estamos en nuestra realidad, ¿cierto? Profesional o en nuestra realidad experiencial, vivencial de cada uno. Eso es lo que nos lleva, ¿cierto? El método de casos nos acerca, ¿sí? Tenemos una teoría, hemos leído, pero cuando llegamos al método de casos es una investigación cercana, como usted lo decía, ¿cierto? Desde la medicina. Entonces estamos conociendo, leyendo sobre un paciente, ¿cierto? Estamos acercándonos hacia esa realidad.
Muy bien. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Algún Juan conocimiento David. sobre esta metodología? David, perdón, Sí, ya le señor. puse Juan. ¿Qué Bienvenido. vamos a hacer, Juan? David, ya te puse Juan. David, a mí me parece que es bien interesante, no sé, yo en un cierto día, desde el empirismo, porque eso no tenía, pues yo no tenía un marco conceptual y en la presencialidad, te cuento que yo estaba dando clase en el bloque 13 y llueva, y llueva, y llueva. Entonces les dije a los discípulos que por favor dijeran, dirigieran la mirada al viaducto. Y entonces, yo le estaba dando a ellos un curso de geometría, en geometría analítica. Ahí se ve mucho la parábola, la recta, la circunferencia y el proyecto, pues, el método de caso puede hacer un camino hipotético, pues porque no teníamos los recursos y lo hicieron desde planos y todo eso, pero aplicando toda la teorización matemática de la pendiente, de la parábola, de la elipse, hiperbólicas, y fue un momento como de mucho intercambio de información y muchos de esos muchachos yo me los he encontrado por ahí y me dice, profe, a mí nunca se me olvidó eso, que cómo lo aplicamos, cómo lo hicimos. Entonces, se aplica mucho un método de la educación europea, que al muchacho en Europa no se le da tanta teorización, sino que usted quiere ser ingeniero mecánico, venga pues, y lo meten a un taller o a un departamento de diseño automotriz o de tal, y empieza. Entonces al mes o a los 2 meses van y le preguntan al muchacho que si se sintió identificado con el proceso que él está asistiendo. Entonces dice, sí, entonces venga pues, y ya lo llenan de unos marcos conceptuales, de unos marcos teóricos, de modelación, y por eso hay brechas pues grandísimas frente a la educación de nosotros y la educación de ellos. Gracias, profe, por darme la oportunidad. Muchas gracias por su aporte, profe. Sí, como ahorita mencionamos, esta metodología nos acerca mucho a la parte práctica. Esta metodología se relaciona con otros autores, por ejemplo, como Brunner, quien habla del aprendizaje por descubrimiento. El método de casos nos lleva hacia allá, ¿cierto? Nos lleva hacia descubrir, nos lleva a indagar, a conocer, a explorar, ¿cierto? A descubrir. Y como otros autores también, como Ausubel, quien nos enseña de que nosotros aprendemos, ¿cierto? Relacionando conocimientos previos con conocimientos nuevos. Es decir, que si el conocimiento nuevo es el conocimiento teórico, es el conocimiento científico, el conocimiento previo, es decir, el que yo tengo, es el empírico, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera yo relaciono las cosas y de qué manera yo voy dando solución a un caso particular? Entonces, esta metodología, mis profes, nos hace de que nosotros podamos llevar al estudiante a que él sea responsable de su propio aprendizaje. Nos lleva a que el estudiante sea el autónomo, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar ahí, como ahorita lo vamos a ver, pero el método de casos es un aprendizaje del cual tenemos que seguir usando, porque le estamos dando el camino al estudiante para que él mismo responda y para que entre los mismos estudiantes y con nosotros los profesores lleguemos a unos consensos o a un debate, ¿cierto? Usted dice eso, pero ¿por qué? Entonces, bajo unos soportes, bajo una indagación, bajo unos resultados, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por los aportes, profes. Creo que es una metodología que nos ayudará mucho para que nuestros estudiantes exploren también, ¿cierto? Y los dejemos de que ellos... Hoy en día el conocimiento no es bueno que nos los entreguen, ¿cierto? No, como si fuéramos vasijas que nos depositaran todo, no. La idea es de que nosotros mismos vayamos labrando, vayamos construyendo nuestro propio aprendizaje, ¿cierto? Por eso se llaman metodologías activas,
porque el rol fundamental aquí es el del estudiante. Sí, el profesor es un guía, es un moderador, pero el estudiante es quien es protagonista de su propio aprendizaje. Listo, profes. Unos pequeños antecedentes sobre esta metodología. El estudio de casos se empezó a trabajar desde hace mucho, ¿cierto? Desde hace mucho, pero se registra pues desde la parte ya más formal en la escuela de Harvard, ¿sí? Allí un profesor decidió no darle el conocimiento a los estudiantes o la asignatura, sino ponerlos a estudiar casos reales, ¿sí? Entonces inició en las áreas de derecho y de negocio. Entonces, por ejemplo, en el área de derecho, se comenzaron a mirar decisiones judiciales pasadas, ¿sí? Que entonces, una situación con una persona, problemas judiciales, entonces vamos a estudiar ese caso y vamos a dar unas posibles soluciones, ¿sí? Vamos a indagar sobre eso. Al igual que negocios, de qué manera las grandes empresas surgían y tenían éxito en sus emprendimientos, ¿cierto? Eran negocios sobresalientes. Entonces, desde allí se empezó a trabajar y se aplicó como método de enseñanza en esas áreas de derecho y de negocios. Luego se discutían y se dan unas nuevas soluciones o alternativas. Como les decía, el método de casos es denominado también como análisis o estudio de casos. ¿Listo? Para que en algunos casos lo vamos a ver como método, como análisis, es igual. Ahora, ¿cómo funciona? Ya lo habíamos hablado ahorita un poco. Se empezó a vincular como una estrategia educativa en la que el docente facilita datos precisos. Ahorita vamos a ver de qué manera nosotros podemos trabajarla con los estudiantes y es algo exigente, ¿sí? Trabajar el método de casos requiere de que nosotros como docentes seamos ordenados y preparemos y estructuremos el caso. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Entonces necesitamos darle datos precisos con situaciones problemáticas para que el estudiante construya su aprendizaje a partir de ese análisis. Entonces, si miramos, nosotros lo que hacemos cotidianamente, eso es algo que pasa cotidianamente, siempre estamos colocando problemas y resolviendo, dando solución a un problema familiar, a un problema económico, y siempre estamos ahí, ¿cierto? En este mismo proceso. Ahora, ¿qué es un caso? Un caso puede ser, por ejemplo, la asignatura ahorita del profe, ¿cierto? La hipérbole, la parábola, eso puede ser un caso, ¿cierto? Una asignatura, una colectividad, un programa, un proyecto, una persona, todo esto lo denominamos como caso. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué realmente es importante esta metodología llevarla a nuestra aula? Algo que buscamos y que siempre se ha discutido es que nuestros estudiantes tengan pensamiento crítico, ¿cierto? Ahora, cuando nos entregan las cosas, ¿cierto? Que nos entregan el libro, nos entregan el tomo, las fotocopias, todo, excelente, ¿cierto? Tenemos ahí el material, pero cuando ya nos lleva la actividad a pensar, no solamente a leer, sino también a argumentar, a contrastar. Entonces, todos estos aprendizajes se vuelven y quedan más marcados en el estudiante. Cuando a nosotros nos ponen a pensar, es diferente a cuando nos muestran en la pantalla o en el tablero todo el contenido, ¿cierto? Entonces, es un aprendizaje colaborativo, porque el análisis de casos se trabaja mucho en grupo, ¿cierto? Es un trabajo que requiere un trabajo colaborativo, también autónomo, en esos espacios donde cada uno se ocupa de un área de investigación o de un tema particular para desarrollar. Aprendemos también la empatía, ¿cierto? A escuchar al otro. En este tipo de metodología se da mucho el debate, ¿cierto? Y se debe dar para poder dar posibles soluciones,
Entonces es una metodología que nos va a llevar a nosotros como docentes a estar siempre ahí pendientes y atentos de lo que está aconteciendo en el interior de los grupos. ¿Alguna duda hasta aquí, profe? Pues está claro. Hasta ahí estamos claros. Todo claro, Listo, Walter, muchas perfecto. gracias. Listo, entonces es importante y nos sirve demasiado y es lo que queremos nosotros como profesores desarrollar en nuestros estudiantes, ¿ya? Un pensamiento crítico, una participación, competencias comunicativas, tanto con nosotros como al interior de los grupos. Listo. Ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo funciona esta metodología? Desde 3 momentos y desde 3 personas: profesor, grupo y estudiantes. Listo, entonces, en la preparación, aquí este cuadrito, quiero que lo miremos desde la preparación con el docente, con el profesor. Listo, entonces, para que un análisis de casos se dé, ¿cierto? Y se pueda desarrollar o cómo lo puedo implementar en mi clase, yo como profesor debo elegir un caso, ¿sí? ¿Y cómo elijo yo ese caso? ¿Cómo lo elijo? Ese caso lo debo elegir de acuerdo a unas características. Y es que ese caso tiene que estar relacionado con el estudiante. Ese caso tiene que estar relacionado con la asignatura. Ahorita el profesor mencionaba algo y es que él lo hizo primero de manera como método de caso y después aplicó la teoría, ¿cierto? Entonces, este método de caso que nos permite, por ejemplo, arrancamos la asignatura, profes, arrancamos con nuestros estudiantes. Entonces, puede ser que usted arrancó primero con el marco conceptual o con conceptos o arrancó con temas de su asignatura, ¿cierto? Y por último, dejo el método de casos para poder que el estudiante relacione esa teoría, ¿cierto? Y relacione todo aquello que usted le dio, ¿cierto? Pero también puede ser a la inversa. Primero le damos al estudiante un caso y a manera de que lo vaya desarrollando, nosotros vamos a ir impartiendo esa teoría para que se fundamente el trabajo. ¿Listo? En la formulación de los objetivos, tenemos que tener objetivos, obviamente, que también estén relacionados con la asignatura, pero es qué quiero lograr, ¿sí? ¿Qué quiero lograr con este estudio de casos? ¿Qué espero o qué visualizo de mis estudiantes? Y en esta metodología se trabaja mucho en lo que tiene que ver en grupos. Entonces, ¿por qué se trabaja en grupos? Porque es necesario también el debate, y ahorita lo vamos a ver, entre los mismos estudiantes, ¿cierto? Después que se forman los grupos, pasa los estudiantes a leer el caso, ¿sí? A leer el caso que el profesor planteó. Recuerde que ese caso el profesor lo plantea de acuerdo a esos objetivos y de acuerdo a lo que él quiere lograr con los estudiantes. Se hace un resumen oral, ¿sí? Los estudiantes lo interiorizan, los estudiantes interpretan, recapitulan esto que el profesor les compartió, ¿sí? Para llevarlo a un estudio grupal. En ese desarrollo, nosotros como docentes somos moderadores, ¿sí? Somos guías, somos conductores de esa actividad. Y lo que hacemos es permitir al estudiante, a través de preguntas, a través de la misma teoría o como un refuerzo de lo que nosotros ya le hemos impartido a ellos, para que ellos puedan llegar a la elaboración y exposición de las conclusiones. De manera individual también hay un trabajo, ¿cierto? Todo trabajo grupal pues siempre está el trabajo autónomo, el trabajo individual
de cada uno de los estudiantes. Y en la evaluación, ahorita lo vamos a ver un poco más completo, es la valoración del proceso, pero aquí no hay respuesta correcta. No se busca llegar a una respuesta única. Aquí lo que se busca en esta metodología es el proceso, ¿sí? El trabajo autónomo, el trabajo colaborativo, la participación, de que el estudiante sí indagó los aportes, ¿cierto? Todo este trabajo colaborativo. ¿Alguna duda hasta aquí, profes? Yo no tengo dudas, sino como de pronto también una relación de lo que se está revisando aquí de los métodos de caso, de estudios de caso. Eso lo vimos ahora mucho en las entrevistas grupales, ¿cierto? Las entrevistas grupales les colocan un tema específico y cómo resuelven ese tema o cómo desarrollan y solucionan ese problema que les pueden empezar a revisar el trabajo en equipo. Todo lo que estás diciendo ahí pues también se relaciona mucho en la vida en este momento, en la vida cotidiana en cuanto a las entrevistas grupales. Los que han visto la película El Método, es una enseñanza que nos deja mucho cómo en una entrevista se evalúa todos estos tipos de procesos que los podemos manejar también en el aula de clase. Quería compartirlas de esa parte. Muchas gracias, profe, correcto. ¿Alguien más desea hacer algún aporte? Como decía la profesora... Profe, un aporte sería como de la propia experiencia. Estoy mirando aquí este cuadro. En el desarrollo, digamos, el estudio de casos se presta mucho para uno combinarlo con otras técnicas también. Por ejemplo, estudio de caso y juego de rol van muy bien de la mano. Por ejemplo, para análisis de ciertas situaciones, conflictos, no sé, juegan muy bien. Entregar un caso y que los participantes puedan representar roles. O lo otro, por ejemplo, con la metodología de pecera. Digamos que uno pone un caso y a la pecera salen pues las personas que van a participar para explicar el caso, digamos, desde los referentes o desde la teoría pues que se esté manejando dependiendo, ¿cierto? Se combina muy bien y se presta mucho para el espacio sincrónico. Obviamente que, y ahí tengo una pregunta, por ejemplo, si yo entrego una lectura, un referente, ¿cierto? Teórico, conceptual, y también mando los casos previamente para que los estudien, analicen, sienten sus posiciones sobre el caso, lo preparen, y luego llego al espacio sincrónico y hago, por ejemplo, eso, una metodología de pecera, y ponemos el caso y ya empieza el desarrollo. ¿Eso que hice antes es aula invertida o no? Sí, profe, todo lo que nosotros... El caso y eso para que lleguen preparados, ¿eso entra dentro de lo que es aula invertida? Sí, profe, recordemos que el aula invertida lo que hace es nosotros anticipar al estudiante, ¿cierto? Generarle como ese material, ¿cierto? Teórico, audiovisual, el que tengamos, para que él llegue con un conocimiento adelantado de lo que nosotros vamos a trabajar en clase. Entonces, obviamente ahí ya usted empezó, antes de desarrollar el método, ¿cierto? Ya el estudiante viene con un conocimiento y sabe a qué se va a enfrentar. El profesor Cárdenas, disculpe, profe, ¿tiene alguna otra preguntita o algún aporte? Sí, No. sí, es un poquito pues como relacionado con la percepción que yo tenía de los casos. Lo que estoy viendo aquí en el cuadro, de pronto un poquito con lo que explicaste, es que revisión de caso o el método de caso es, no sé cómo llamarlo, digamos como una estrategia de aprendizaje como pasiva, no sé si decirlo así, en el sentido en el que yo miro qué se hizo, ¿sí? Leo el caso, que es lo que estoy viendo ahí, leo el caso. El estudiante se encarga de eso y el estudio es revisar y revisar, bueno,
sea, recibir la información, pues que él mismo la reciba por su cuenta, leer el caso o ver el video o escuchar el audio, y no como sentarse a resolver el problema, como lo que yo decía ahorita, o sea, le pasan la historia clínica al residente y el residente revisa la historia clínica y se aprende la historia clínica, pero todavía no hace como propuestas de mejora o de cambio a esa historia clínica. O sea, voy bien o me perdí y estoy viendo la metodología muy sesgada, muy cortica. No, el objetivo de esta metodología, ¿cuál es? Primero, llegar a cumplir como esos objetivos. Ahorita igual yo les muestro una tabla, ¿cierto? Donde está bien estructurado. El objetivo, y pareciera ser pasiva, pero realmente es el estudiante en esa fase de preparación, ¿qué es lo que están haciendo? Asimilando el caso, los objetivos que el docente les pasó, ¿cierto? En ese caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un caso particular, entonces estamos observando, estamos indagando, estamos como metiéndonos en el cuento, en la ola, ¿cierto? Porque un caso tiene uno que meterse allí y por eso el caso, en el momento en que el docente lo escoja, pues debe ser llamativo y tiene que estar bien vinculado con el estudiante, ¿sí? Entonces llega a ese punto y ya en el desarrollo es donde de manera grupal, ¿sí? Ya es donde todos los estudiantes generan sus aportes y, por ejemplo, la profesora ahorita decía el juego de roles. Claro, por ejemplo, si es un estudio de análisis, si se va a hacer estudio de campo, entrevistas, si se va a recopilar información, si se van a ir a hacer preguntas en diferentes métodos, ¿cierto? Instrumentos de investigación o indagación. Entonces, ya a partir de ahí es donde vienen la elaboración y la exposición de conclusiones. ¿Sí? Entonces, es pasivo en algún momento, pero ya en el desarrollo es el estudiante mismo quien va al caso y quien indaga y quien profundiza y quien ve cuáles son las posibles alternativas. Ahorita vamos a ver de que al fin y al cabo la respuesta o la conclusión quizás no sea lo más importante, sino todo el proceso, ¿cierto? Todo el proceso participativo, colaborativo, todo lo que tiene que ver con de qué manera yo escucho al otro, de qué manera yo relaciono lo que él me está diciendo y lo acomodo a lo mío o simplemente generamos un debate y tenemos unos consensos, ¿cierto? Y Walter, listo, Walter, y ya entendí. O sea, después de la parte pasiva, o sea, después de la parte de yo leer o ver el video o escuchar el audio, tiene que seguir una actividad en donde se demuestre, probablemente será la evaluación, donde se demuestre que de verdad el estudiante hizo el ejercicio y sí se apropió del conocimiento, lo que usted dice, ya pueden ser las conclusiones, Correcto. o puede ser como acompañado de como decía la profesora ahorita, acompañado de aula invertida, en donde después les pongo a hacer un ejercicio que sea similar al del caso que se desarrolló y ellos de verdad lo hacen así, como siguiendo como el mismo principio. Listo, perfecto. Vale, muchas gracias, Walter. Correcto, profe. Les voy a leer acá una cita como afirma de Miguel 2006. Mire que el método de casos los lleva a uno a involucrarse y a estar tan metido en el papel que uno comienza a profundizar en esto. Dice, el análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engancha dialécticamente la teoría y la práctica. ¿Sí? Recuerde que esta metodología relaciona la teoría y la práctica en un proceso reflexivo que se convierte a su vez en aprendizaje significativo. Al tener que mostrar y analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones que han tomado o podrían tomar
y los valores, las técnicas y los recursos implicados en cada una de las posibles alternativas. Dice, el hecho de buscar una comprensión e interpretación completa del caso, así como de las decisiones y posibles puntos de vista de su autor, provoca un aprendizaje activo que trasciende los límites del propio espacio de enseñanza y aprendizaje y sirve para generar soluciones, contrastarlas e incluso ejercitarse en procedimientos de solución. Es decir, que el aprendizaje basado en este método incluso nos lleva a espacios fuera de lo que tiene que ver el aula y la enseñanza y el aprendizaje. Dice que aprendizaje significativo. ¿Qué recuerdan ustedes por aprendizaje significativo? ¿O qué concepto tienen con aprendizaje significativo? ¿Algún profe? Aquí el autor menciona que relaciona lo que es la teoría y la práctica, que nos lleva a un aprendizaje significativo y a un aprendizaje activo. ¿Alguien recuerda o tiene conocimiento sobre qué es el aprendizaje significativo? Puede ser desde algún autor o qué representa para usted el aprendizaje significativo. Profe, pues digamos que es un aprendizaje que se da porque parte del interés y la motivación del estudiante. Digamos que lo que se aprende tiene sentido para la persona que está en el ejercicio de aprender. Cobra sentido, ¿cierto? Y es también pues por la didáctica que se utiliza para hacerlo. Correcto, profe. ¿Alguien más tiene la manito levantada? Muchas gracias, profe. Sebastián. Profe Sebastián, sí. Sí, buenas noches, profe David, y buenas noches para todos. Profe, a ver, digamos que con relación a lo que usted plantea de aprendizaje significativo, pues la teoría como tal lo que plantea es que el estudiante a partir de los presaberes que ya tiene, empieza, digamos, como a recepcionar una información nueva. Y a partir de allí empieza, digamos, como a estructurar una especie de andamiaje que le permite hacer esa construcción de ese nuevo conocimiento. Entonces son, digamos, como especie de conexiones que hace ahí en el proceso cognitivo el estudiante. Muchas gracias, profe Sebastián. Correcto, lo que tiene que ver con esa teoría que la plantea David Ausubel, habla de esa asociación de esa información nueva y los saberes previos que ahorita el profesor mencionaba. Entonces es de qué manera esa práctica, ¿cierto?, se relaciona con esa teoría. De qué manera eso empírico que yo sé se va a relacionar con esos conocimientos nuevos. Y por eso siempre va a ser un aprendizaje activo, ¿sí? De que siempre estamos nosotros como estudiante en el rol de relacionar lo que ya sabemos. Por eso cada clase con nosotros y posiblemente ustedes las hacen con sus estudiantes, ¿cierto? Cuando entramos al aula y queremos saber qué conocen ellos del área de conocimiento que nosotros llevamos o de la temática, ¿cierto? Entonces le preguntamos, ¿qué saben ustedes sobre esto? ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo de que el estudiante reviva ese conocimiento y nosotros lo empalmamos con un conocimiento nuevo, que es el que viene o el que el docente lleva a clase. ¿Alguna otro aporte o pregunta sobre este cuadro? Mis profes. Listo, vamos entonces a continuar. Algunos componentes que debemos tener en cuenta en esta metodología, entonces, es el planteamiento del problema, ¿cierto? Aquí volvemos de qué manera nosotros como docentes vamos a plantear el problema. Es muy importante que nosotros sepamos hacer las preguntas, ¿cierto? Sepamos hacer la redacción, tengamos en cuenta lo que ahora comentaban los profesores en sus aportes. Hay que tener en cuenta el contexto, ¿cierto? La realidad, los intereses de nuestros estudiantes. Cuando nosotros tenemos en cuenta el contexto,
siempre vamos a relacionar y volvemos con el aprendizaje significativo, ¿cierto? Si tenemos en cuenta el contexto y lo que nos relaciona, fácilmente vamos a llegar a otros conocimientos. La proposición o hipótesis, la identificación del caso, el contexto que ya lo mencionamos, ¿cierto? Las fuentes de información, entonces, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? ¿Qué instrumentos les vamos a facilitar al estudiante? Una salida de campo, bueno, que no está permitida, o bueno, en ese momento no se nos facilita, entonces, ¿qué instrumentos para generar esos diagnósticos, ¿cierto? Para analizarlos. Entonces, es importante tener en cuenta qué recursos le vamos a brindar al estudiante. Y ahí vienen ya unos criterios para interpretar los datos y el reporte del caso, que es el resultado. Quiero comentarles algunas de las ventajas de esta metodología. Antes de pasar a mostrarle un ejemplo. Esta metodología entonces nos permite, recapitulando un poco, nos permite integrar, ¿sí?, la teoría y la práctica. Fomenta el acercamiento a la realidad profesional, ¿cierto? Los casos que nosotros ponemos, obviamente, pues van direccionados ¿a qué? A la práctica profesional, al contexto, a la realidad de los estudiantes. Es una herramienta de exploración, comprobación y construcción de la realidad. Entonces, ahorita hablábamos de que también está relacionada con el aprendizaje por descubrimiento, ¿cierto? Nos lleva a explorar otros terrenos, a explorar otras posibilidades, quizás a contemplar la opinión del otro, ¿cierto? A tener esa empatía, quizás no a sentar o de pronto ajustar mi idea y mi pensamiento con el de los otros compañeros. Favorece el desarrollo del juicio crítico, ¿cierto? O el pensamiento crítico, tener la capacidad de yo debatir o de yo refutar o contrarrestar una opinión de mi compañero. Permite la visión, el conocimiento y la comprensión de posturas antagónicas, ¿cierto? Es decir, si un compañero de grupo, por ejemplo, entre los estudiantes, mirar esos procesos, ¿cierto? Cuando un estudiante de pronto no está en acuerdo con otro, de qué manera se solucionan, si hay acuerdos, todo ese proceso. Fomenta el desarrollo de habilidades interpersonales y trabajo cooperativo. Compromete y responsabiliza al estudiante de su propio proceso de aprendizaje. Claro, el estudiante, usted le colocó un caso, tiene de pronto unas preguntas que responder, ir a realizar un trabajo de campo o algo, entonces el estudiante es autónomo y se debe responsabilizar de su propio proceso. Profe, les voy a mostrar un ejemplo de aplicación. ¿Está bien o les expando un poquito más la pantalla? Ahí. Entonces, este es un ejemplo de aplicación del método de casos. ¿Están viendo todos ahí en este momento? ¿Con claridad? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, este es un ejemplo. Dice que... ¿Podrías ampliar la pantalla, darle zoom? La ingeniería. ¿Señor? Que si por favor le puedes dar un zoom, porque es que desde el celular casi no se ve. ¿Ahí está bien? Listo. Entonces, en la carrera, tengan en cuenta estos datos porque ahorita tenemos una actividad en grupos y está desarrollada de esta misma manera. Listo. Entonces, carrera, Facultad de Ingeniería, módulo Medio Ambiente y la unidad didáctica es la contaminación ambiental. Acá hay una presentación de un caso y el caso es situación de contaminación con plomo en una zona urbana de la ciudad de Montevideo. Ese es el caso problema. Situación de contaminación con plomo en una zona urbana de la ciudad de Montevideo. ¿Cuáles son los objetivos que plantea el docente? Analizar la situación de contaminación ambiental por plomo en la zona de Teja. Explorar y discutir las posibles causas del problema y presentar alternativas de solución. Entonces, ¿qué le está diciendo el docente a
a los estudiantes, yo quiero que usted analice la situación del por qué esta contaminación ambiental. Que explore y discuta cuáles son las causas, pero también necesito que presente unas alternativas. ¿Listo? Mire que siempre hay unos objetivos. Las capacidades y competencias que promueve. Análisis de una situación de contaminación ambiental por plomo, exploración y discusión de las posibles causas del problema y la presentación de las posibles soluciones. ¿De qué manera vamos a trabajar? Entonces dice, se presenta la situación problema a los estudiantes, describiendo la situación objeto de estudio, los datos primarios, las posibles causas y los efectos del problema. Con la orientación del docente. El docente no es que entregue el caso y listo, se desapareció. No, el docente siempre va a estar moderando, ¿cierto? Siempre va a estar generando preguntas. Un estudiante se acerca, profe, pensamos que esto o encontramos esto. Quizás nosotros también debamos recurrir a, ¿por qué no buscan otra fuente? O contrarrestar esa posición que está planteando el estudiante. Profesor Sebastián, bienvenido. Profe, gracias. Qué pena lo interrumpo ahí. Es que me surge una inquietud y quisiera como compartirla con usted. A ver, Sí. ¿cuáles serían entonces las diferencias más marcadas entre lo que se plantea como el ABP, ¿sí? y el método de casos? Porque pues yo he estado haciendo algunas indagaciones, digamos, aparte y observo que en términos metodológicos hay muchos puntos en los que se encuentran ambos métodos, pero no logro como identificar muy bien las diferencias. ¿Usted me podría aclarar quizás esa parte, profe? Listo, profe. Los demás profesores conocen el ABP que menciona el profe Sebastián, el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto, profe Sebastián? Problemas o Sí, proyectos. sí, señor, Problemas correcto, o profe. proyectos, ¿sí? Están los dos. Están muy relacionados y desde la primera sesión que tuvimos, que fue con el profesor Stewart, él mencionó de que muchas iban a relacionar y que las podemos cruzar incluso si son parecidas. Si vamos al aprendizaje basado en proyectos, de pronto vamos a responder o vamos a llegar a unas conclusiones, no, profe, que están relacionadas totalmente porque el aprendizaje basado en problemas tampoco es tan importante el resultado, sino más bien el proceso, al igual que el método de caso. Tendríamos que indagar más sobre esas dos diferencias, saber cuáles son esos polos Profe, o esas diferencias más marcadas. No o sea tendría que, como respuesta porque llego a lo mismo como la inquietud que usted está teniendo. ajá, o sea que, pues No sé si alguien... Sí, básicamente, bien pues. digamos que la diferencia entre ambos, pues en lo del método de casos y en el ABP, sería como la parte de la estructura en términos de las clases, pues porque por acá estoy mirando un documento y dice, por ejemplo, que en la parte del análisis dice que el trabajo con el trabajo con el estudiante se hace de manera individual, con grupos más pequeños. En cambio, por ejemplo, con el método ABP, plantea que desde un principio se trabaja como con diferentes fases y tiene como unas clases donde se trabaja de manera individual y otras digamos, donde los estudiantes tienen trabajo en grupo. Entonces, digamos que podríamos concluir que el método se diferencia más o menos como en esa estructura, como en la manera en cómo uno va trabajando con los estudiantes, ¿o qué, profe? Sí, más o menos, ¿cierto? Sí, se podría ver desde ese punto porque igual acá el profesor siempre va, en el método de casos, el profesor va a orientar, ¿cierto? Digamos, el problema, pero lo va a formar en grupos. Igualmente, así sea que, digamos, se distribuyan los roles, siempre se va a trabajar en grupo. Entonces puede ser esa opción ese punto que usted nos comparte, profe. Escuchemos al Listo, profesor profe. David Cárdenas a ver si de pronto también tiene otro aporte ahí al mismo punto.
Vale, Pues gracias. hombre, yo siento una cosa y es que eh, en el aprendizaje basado en casos sí hay una respuesta desde el principio, una respuesta al problema desde el principio. En cambio, en el aprendizaje basado en proyectos, eh, no la hay y le toca al estudiante construirla. Por ejemplo, ahorita que el profesor de geometría estaba hablando, que se pusieran a mirar el puente y no sé qué y tal, me acordé que en algunas universidades donde ven ingeniería civil, hacen concursos y el concurso es haga un puente con palitos de paletas amarrados con cabuya, eh, que mida para pasar, no sé, 50 centímetros, un hueco de 50 centímetros y debe soportar una carga de tanto. Ese es el problema, ¿sí? O el proyecto o el problema. Tienen que resolverlo de alguna manera con todo el conocimiento. Listo. Y el método basado en casos es, vea, había que construir un puente para conectar la ciudad de Pereira con Dos Quebradas. Eso es por ese hueco que es una altura de tanto, se escogió tal posición, la carga que se diseñó fue de tanto y la estructura es así, y soporta esto y las fuerzas y no sé qué. Entonces ya había una respuesta, en el caso del viaducto ya había una respuesta a la cual los muchachos iban a llegar, iban a seguir ese caso y probablemente después de seguirlo ellos iban a hacer sí, sus conclusiones o sus nuevas propuestas. Ve, mira, ¿por qué no tiraron un cablecito cruzado para que cuando ventie de no sé qué formas no baile? Por decir alguna cosa. En cambio en el otro, simplemente se les da el problema y ellos tienen que solitos llegar a la respuesta. Que se les puede caer el puente o no, pues menos mal lo hacen con palitos de paleta, por ejemplo, pero siento yo que eso es como la gran diferencia. En el caso, ellos saben a dónde van a llegar. En el problema, no lo saben. Creo yo, pues, que es eso. No sé si de pronto sea... David, veo una situación ahí que me parece, bueno, como te digo, no soy teórico práctico en estas cosas, pero me parece que sí tengo. En el primer paso, en el primer proyecto es de extrapolar y predecir posibles soluciones y posibles errores. Mientras que en el otro, el muchacho tiene que ir al campo y sacar datos de la realidad. Mientras que en el otro no. Él hace unos cálculos y dice, me extrapolo, hago un análisis extrapolado del fenómeno y lo llevo acá, miremos a ver, y entonces ya empiezan a hacer las estructuras, que eso es propio de un departamento de diseño, mientras que el otro es de un problema actual como acá que nos estás presentando, hay plomo en el agua. No idealizamos que posiblemente va a haber plomo en el agua, entonces cuando no, ya está el problema, hay plomo en el agua. Eso es lo que yo veo. Correcto, profe. Muchas gracias por su aporte. Tenemos varios enlaces, no sé si los podamos tener en cuenta. Hay varios profesores que han compartido enlaces de lo que han encontrado. Sería muy bueno también tenerlos en cuenta. La profesora que lo compartió nos puede de pronto decir qué entendió para que nos socialice un poquito del enlace que nos compartió. Profe. David. ¿Sí? Qué pena, profe. Una cosita, es que estoy acá observando un documento, ¿cierto? Donde habla sobre los métodos de aprendizaje y conceptualmente aprendizaje basado en problemas es diferente que aprendizaje basado en proyectos. Porque, por ejemplo, mire, acá en la parte de aprendizaje basado en problemas nos dice que es desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas. Y en el aprendizaje basado en proyectos nos dice que es la realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y conocimientos adquiridos. Eso quiere decir que cuando hablamos de ABP, es decir, cuando hablamos de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos, conceptualmente serían entonces dos métodos diferentes. Es correcto, ¿cierto, profe? Sí. Sí, correcto.
Perfecto, listo, profe, gracias. Listo. Yo lo veo como el uno, en cierta forma, el contrario del otro. En el aprendizaje basado en proyectos, que es, por ejemplo, como yo manejo mi materia, el estudiante va desarrollando, valga la redundancia, un proyecto y al final de la materia me lo termina. En el caso, cuando se entrega un caso, es como si el proyecto ya estuviera desarrollado y el estudiante lo que tiene que hacer es como encontrar la información y toda la metodología que se aplicó en él. Es como un sentido inverso, en cierta forma lo veo así. En un proyecto, en un aprendizaje basado en proyectos, hay un resultado, hay algo para entregar, ¿sí? Digamos, Ya, claro, así ¿sí? es. David, de repente una de las características, alguna vez me mencionaron, que es de la diferencia de pronto un poquito más específica sobre el propósito del método del caso, es que en el método del caso los estudiantes o los alumnos deben llegar con conocimientos previos. A diferencia del ABP, no necesitan conocimientos previos. Entonces, ellos empiezan a indagar sobre lo que apenas van a conocer. Yo pienso que eso es una diferencia importante, porque definitivamente cuando ellos llegan ya con conocimientos, es ahí donde se puede aplicar un método de caso. Antes no. Sí, profe, muchas gracias por su aporte. Sí, tiene razón, tiene razón. Sí. Listo, mis profes. Continuamos aquí en esta partecita para que alcancemos a hacer una actividad. Listo. En la forma, entonces, del trabajo. Ya habíamos mencionado sobre la individual. Ahora el trabajo grupal. En pequeños grupos los estudiantes intercambian información, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca? Que haya esa discusión, que se relacionen entre ellos y entonces vamos a ver cuál es como la posible alternativa que podemos sacar de todo lo que tenemos acá en el grupo. Es necesario solicitar al docente la posibilidad de obtener mayor información. En este caso, si el grupo se ve corto en contenido o en material, si se ve quedado, el docente entra como refuerzo, ¿cierto? A complementar, ya sea desde lo teórico, desde lo conceptual, el docente entra allí a reforzar esta área. Luego hay un plenario que es donde cada grupo aporta la información obtenida, ¿cierto? Que ya es como en reunión ya entre todos y expone el proceso de discusión que le permitió llegar a los enunciados de la posible solución o problema planteado. Entonces tenemos un trabajo individual, ¿cierto? Que relaciona cada estudiante con el caso que se le fue entregado. Luego se trabaja de manera grupal en ese grupo pequeño y finalmente ya se reúnen los grupos para generar esa plenaria y poder discutir y dar también otras soluciones. Vamos aquí un momentico a mirar, se nos fue el tiempo, profes. Les voy a compartir una actividad para que la trabajemos, profes. Les voy a dar la explicación. La siguiente actividad... Perdón, profesor ¿Sí? David. ¿Alguien habló? Sí, yo, qué pena con usted. Es que si ustedes hacen esas actividades grupales, son calificables, nos dijeron. Entonces, tengo el caso de la profesora Paula Andrea Rodas, que a ella se le fue el internet en la casa desde hace mucho rato, pero yo a través de WhatsApp estoy haciendo una videollamada y le estoy presentando la pantalla y ella está participando y está escuchando todo, pero seguramente cuando usted arme los grupos ella no va a poder participar. ¿Qué hacemos ahí? Correcto, profe. Muchas gracias por la amabilidad y el compañerismo. No, sígale compartiendo a la profe. Igualmente ahorita vamos a hacer unas divisiones de grupos de salas y le puede seguir transmitiendo a la profe y ella puede aportar ahí en el grupo en el cual esté. Listo. Nos brinda ahorita la información de el nombre completico, si quiere lo deja ahí en el chat y el compañero Nicolás lo tiene en cuenta ahí. Listo.
Listo, Muchas gracias, profe, por la labor que está haciendo. Listo, profes. Entonces les voy a compartir el siguiente documento. En este documento vamos a trabajar. Es similar al que estábamos ahorita observando. Entonces, el compañero Nicolás los va a dividir en grupos pequeños, ¿sí? 3 o 4 profes, de manera aleatoria. Y vamos a completar esta ficha de estudio de casos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene la ficha? Datos generales de los integrantes del grupo, sencillo. Título de la actividad, ¿cierto? Método de caso, nombre de los integrantes, nombres y apellidos y la asignatura. Planeación de la actividad. Entonces, en grupos, cuando entremos a los grupos, quiero de que comencemos a compartir cuáles las asignaturas que usted orienta, en qué semestres, para que desarrollen esta actividad. Listo, entonces, programa donde se va a implementar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que un profesor es de una asignatura o de un área de conocimiento, los otros de otra, entonces van a llegar a un consenso y a qué programa lo van a implementar. Listo, a qué asignatura y a qué semestre. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Aquí van a agregar el año 2021 y acá los nombres de ustedes. ¿Sí? Estos son de qué manera se maneja el copyright. Acá hay una aclaración. La letra de color rojo se ha dispuesto para la explicación de cada ítem. Sin embargo, el docente podrá borrar la información para responder con la información que corresponda. Es decir, que este texto rojo va a ir donde ustedes van a colocar la respuesta, pero va a estar como un ítem, como una aclaración, como una explicación. ¿Listo? Entonces arrancamos. Presentación del caso. Entonces ustedes van a presentar el caso. Descripción del caso. Dice, se recomienda que entre los integrantes del grupo, los 3 o los 4 profes, elijan un tema que transversalice las áreas de todos los docentes. Entonces, el profe de matemáticas, el profe de ambiental, todos. Entonces, un tema que se transversalice a los docentes que están ahí reunidos. Hacer uso del método narrativo, ¿sí? Entonces, escriben aquí en este espacio donde está en rojo para describir la manera general de un caso que se pueda ajustar a la temática elegida. El producto de esta narración es el relato que organiza en una secuencia coherente los acontecimientos en función de su contribución al desarrollo del caso. En otras palabras, aquí va a ir la descripción del caso, ¿sí? Y acá en el siguiente va a ir ya la definición, ¿sí? El problema de manera general. Por ejemplo, aquí ahorita veíamos en el ejemplo anterior, ¿cuál es el caso problema? Situación de contaminación con plomo, ¿cierto? En una zona urbana de la ciudad de Montevideo. Listo, hasta ahí está claro. Entonces, definir el problema. En este punto es el problema principal, ¿sí? Van a definir cuál es el problema principal de la definición de este problema y van a sacar problemas secundarios. Hagan de cuenta que esto es para la clase que ustedes van a llevar a sus estudiantes esta semana o la próxima semana. Definir esos objetivos, que ya los hablamos, ¿sí? ¿Qué esperan lograr de los estudiantes? Recuerden que una de las cosas es que cuando vamos a usar estrategias de enseñanza y aprendizaje, nosotros las usamos bajo 3 condiciones, y es de que sea intencional, de que sean con unos objetivos claros y específicos, y la otra, que se me pasó, entonces bajo unos objetivos específicos, de manera intencional y consciente. Entonces, estos objetivos ya ustedes los sacan de acuerdo a qué?
a la asignatura, al semestre. Recuerde que los objetivos deben de ir de acuerdo al contexto. ¿Sí? ¿Al contexto de qué? Del área de conocimiento y al contexto de los estudiantes, es decir, el semestre. Identificación de alternativas de solución. Describir cómo espera que el estudiante llegue a la propuesta de solución. Explicar la metodología. En el análisis de las alternativas de solución. Acá está desglosado, ¿sí? El texto rojo, recuerde que ustedes lo van a reemplazar. O si no lo quieren borrar, escriben ahí encima o ahí debajo. Aquí ya es como desde la parte evaluativa, ¿sí? Si tienen algún tipo de rúbrica, me gustaría mostrarles una rúbrica también. Vamos a ver si alcanzamos. Listo, profe. Y termina con la justificación de la elección de la alternativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se socializan las respuestas? ¿Qué producto final va a entregar el estudiante o el grupo? Listo. ¿Tienen alguna duda con este cuadro? Igualmente, cualquier duda que se presente la vamos a ir solucionando en los grupos. Yo voy a ir pasando por cada grupo. Profe. Sí, eso está muy amplio para este tiempo. Una Profe, duda. sí, yo tengo esa misma impresión. Cuando nosotros días? vamos a hacer este tipo de actividad, requiere un tiempo y pues la verdad el tiempo creo que es muy corto para desarrollar esta guía. Si vamos a hacer el ejercicio completo, pues la verdad el tiempo es relativamente corto, pues porque estamos resolviendo es prácticamente una matriz y esto implica que vamos a reunirnos docentes que somos de diferentes facultades, de diferentes asignaturas, que si bien podemos llegar a hacer un ejercicio transversal, que es muy bonito, implica conocernos, colocarnos de acuerdo. Entonces, siento que es muy encima lo que vamos a hacer. Quizás, profe, si de pronto, y no entrando en su metodología, ni haciéndole un cambio en su estructura de la actividad, pues porque no es del caso, de pronto más bien como estructurar una primera parte, quizás en la siguiente sesión volvemos a encontrar y continuar haciendo la actividad, o más bien desarrollarla a nivel individual y presentarla, o sea, porque la verdad que si nos ponemos aquí a correr, son las 7:17, estaremos arrancando 7:25 a más tardar y en 25 minutos sabemos que un ejercicio... Sí, no, la actividad está desarrollada para 40 minutos y eso faltando tiempo. Hagamos una cosa, profe. David, no nos preocupemos por terminar. Sí, profe. No, pues que a mí me parece, por ejemplo, interesante lo que dice el compañero Mauricio Ramírez, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo. El tiempo es muy corto para desarrollar esta actividad que es un poco extensa. Lo que sería bueno sería como definir ahora los grupos de trabajo, de pronto contactarnos, definir los grupos de trabajo, contactarnos y que el resto de la actividad la podamos desarrollar, creo que en la próxima sección, ya teniendo definidos los grupos y de pronto ya está, digamos, relacionándonos un poco los integrantes del grupo. Pues eso es como... Hagamos una cosa, profe. Listo, profesor Oscar, sí. Voy a hacer una colectiva entre todos. Y con correcto. PC, Entonces vamos... y no terminamos, seguimos la clase pasada, relajados, no nos estresemos por eso. Listo, dale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar los grupos, el compañero Nicolás ya nos va a colaborar y vamos a darle inicio, ¿sí? La idea es que quede por lo menos desarrollar lo que tiene que ver la planeación de la actividad y que avancemos hasta el problema, ¿sí? Hasta la definición del problema. Listo. Entonces, compañero Nicolás, ¿nos colabora, por favor? Sí, profe, es muy importante decirles que en estos momentos pues vamos a crear 14 salas, ¿listo? Esas salas, mis profes, cada uno va a estar de 3 personas, unos grupitos van a quedar de 4 y ojito lo que va a pasar. Si usted queda en la sala número 9, entonces en el enlace que les voy a anexar a continuación en el chat, van a ingresar allí y se van a dirigir al documento del enlace que señala grupo número 9 o sala número 9. Listo, mis profes, eso es importante y porque ese documento también les va a permitir a ustedes que nosotros vayamos haciendo como la monitorización de, pues, como de todos, de la actividad que están realizando.
adicionalmente para que ustedes puedan trabajar de manera colaborativa, es decir, que pues, todos los integrantes del grupo tengan acceso a él. ¿Listo? Entonces, denme un segundito, ya les voy a crear la sesión para todos. Recuerden, mis profes, que les va a salir un mensaje, ¿listo? Les va a salir un mensajito a través pues, de su pantalla principal, donde les va a solicitar que si acepta reunirse en salas o en un pequeño o en una pequeña sala, ¿listo? Entonces, bueno, Espera, Nico, vamos a quedar, ¿sí? quedó claro, profes. Hay un listado que ya se los voy a compartir por acá. Les va a llegar este listado. Aquí están los enlaces. Por ejemplo, Nicolás ya creó los grupos. Si usted, profe, quedó en el grupo 5, entonces usted va a venir a este documento que ya le compartimos el enlace, este documento, y le va a dar clic en este enlace, ¿sí? Ahí usted va a desarrollar, va a escribir donde estaba lo del texto rojo. ¿Listo? Es muy sencillo. Es simplemente de que usted le dé clic y abra el documento. Acá está, grupo 1, grupo 2, grupo 3. El grupo que le toque, ese documento abre y va a trabajar sobre ese documento. Listo, Nico, muchas gracias. Listo, mis profes. Entonces ya los voy a mandar a las sesiones. Profe Lorena, sí, cuénteme. No, iba a preguntar eso, que cómo hago para saber cuál es mi grupo. Listo, Ha sido más perdida. tranquilo, mis profes, ya les va a aparecer. Ya en estos momenticos en sus pantallas les va a aparecer entonces que se vayan para que se vayan a las pequeñas salas. Lo que tenemos que ir haciendo, mis profes, es dándole a aceptar y nos vamos yendo hacia la sala. Listo, recordemos entonces, aquí les vuelvo a dejar a los que no se han unido, les vuelvo a dejar el enlace donde tenemos los listados de todos los grupos y recordamos que nos vamos yendo a partir pues como de las diferentes salas que nos vayan apareciendo. Si me sale sala número 1, entonces me voy para el documento del grupo número 1. Bueno, para aquí ya algunos profes se han ido, los otros profes recordemos entonces irnos yendo hacia allá. La profe, de pronto, la profe Luz Elena Palacios presenta algún inconveniente para ingresar a la sala. Profe Luz Elena, el profe Diego Mejía. Profe Diego, ¿me escucha? Profe Diego, ¿me escucha? Nicolás, una preguntita. Súper, profe, qué bacano que yo en la universidad con familiar, con Orlando Parra, él y yo manejamos cátedra de base en la universidad.
Listo, profes, ¿cómo les fue con la actividad? Ya íbamos ¿Qué a terminar tal? el artículo y todo y no nos Sí, dejaron. ya estaban Todo. terminando, están en el último punto. Teníamos una Oigan, cosa loquísima y todo en un caso, una maravilla. Sí, listo, profes, no hay inconveniente. La idea era también ejercer la manera práctica en este ejercicio. Entonces, vamos a dejar un espacio del próximo encuentro para terminar esta actividad. Como hablábamos, esto es una metodología de manera autónoma. Si alguno de ustedes la quiere adelantar, la puede avanzar y traerla completa, también bien recibida. ¿Listo? ¿Tuvieron alguna dificultad con la actividad o simplemente es por lo extensa? No, Sí, el problema es sí, relacionar las diferentes áreas. Eso es lo más difícil. ¿Cómo hace uno para Relacionadas. cruzar las Temas áreas transversales. totalmente diversas? Temas transversales. Listo. Sí. Temas transversales. Por ejemplo, uno de los grupos estaba hablando sobre las dificultades o los retos que presentan los docentes al momento de la utilización de herramientas tecnológicas, ¿cierto? Otros que la falta de atención o motivación de los estudiantes al momento de estar conectados en una clase virtual. Entonces, mire que son temas transversales, ¿sí? El profesor Oscar Pues lo Eduardo cuentan. tiene el micrófono apagado, está haciendo comentarios, pero tiene el micrófono apagado. Pero acá, ¿me escuchan ahora sí? sí, profe, Sí, perfecto. sí. Sí, bueno. No, que la dificultad es que como son áreas diversas, entonces digamos la interdisciplinariedad ahí fue muy difícil para encontrar la pregunta problema y el tema. Esa es la dificultad que tuvimos, pero bien. Listo, dale. Alcanzó a escuchar los ejemplos de los otros grupos, ¿cierto? Digamos que puede ser una opción. Algunos grupos obviamente son áreas muy en contraste, pero se puede llegar como a ese acuerdo para poder desarrollar la actividad. Listo. Al profesor Oscar Eduardo no se le oye. Mi profe, yo creo que de pronto es usted el que está presentando las dificultades porque nosotros sí lo escuchamos. No sé si de pronto los otros están presentando la misma dificultad. Va, bueno, ok. Listo. Bueno, mis profes, vamos entonces cerrando el día de hoy nuestro espacio. Bueno, creo que el profe Aidan les desea decir una cosita, qué pena. Sí, ya para cerrar la actividad, entonces, agradecerles, profes, por el espacio, por el tiempo. La idea es seguir aprovechando estos espacios formativos, las capacitaciones, los encuentros que ya Nicolás les va a compartir también para seguir formando, y cualquier duda, en cualquier herramienta, también estamos ahí prestos para ayudarles. Un saludo y que tengan un excelente resto de noche, profes. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya, mis muchas profes, gracias. antes de que Gracias. se me vayan, Gracias por todo, muchas gracias. Qué pena, la asistencia circuló, es que no la vi. mis profes, recuerden que la asistencia nos la llenamos cuando les llega sus correos electrónicos y también dentro de la plataforma el enlace que primero nos lleva a un proceso de registro. Esa es la manera en la que nosotros llenamos la asistencia. ¿Listo? Mejor. Listo, mis profes. Nicolás, Bueno, una duda. por aquí les ¿Cómo hago dejo yo? la... Profe, cuénteme. No, ¿cómo hago yo para contactar a los profesores del grupo para adelantar, digamos, antes de la próxima clase? Listo, mi profe. Entonces lo que yo voy a hacer es que recordemos, yo les voy a dejar a ustedes un pantallazo de las capturas con la captura de pantalla de los grupos que se tenían y voy a tratar entonces, si me lo permiten, porque de eso sí lo tengo que hablar porque ya entramos como algo de un tratamiento de directorio o datos. algo que lo coloquen en la Exacto, de plataforma publicarles para los poder correos. contactarlos. Ajá, así es. Mis profes, recordemos, mañana tenemos un espacio de formación que va de 6 de la tarde a 8 de la noche, donde vamos a abordar el nivel básico de la construcción de presentaciones interactivas en Geniali. En sus correos electrónicos también ya se les envió la información. Y de ese espacio del manejo básico de Geniali va de 6 a 7 de la noche. Y de 7 de la noche a 8 de la noche tenemos un nivel intermedio donde vamos a aprender a construir ambientes gamificados en Geniali. No hay ningún problema, mis profes, si no pueden asistir, el espacio va a quedar grabado también.
Lo ideal es que estén allí, profe. Si de pronto pueden estar en la primera hora y en la segunda no hay ningún inconveniente, que nosotros les hacemos llegar la grabación oportunamente, sea por medio del Moodle, perdón, o por medio de vía electrónica, del correo electrónico. ¿Listo? Mis profes, una excelente noche para Muchas todos. gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias. Con mucho gusto, mis profes. Gracias, Les dejo buenas por noches. ahí Gracias. un correo electrónico. Y un feliz puente. Ay, verdad. Oiga, Mis profes, no, si el quieren, puente. se quieren pegar un parche bueno, los invito a Santa Rosa este fin de semana, que va a estar muy bueno. Los espero por acá en el pueblito mío. A Y comer les dejo chorizo también se el dijo. correo Gracias, la electrónico. dirección para el almuerzo. A comer Mis profes, una chorizo. feliz noche. Chao, Dios los Nicolás, bendiga, que estén gracias. bien. Hasta luego. Chao.